My focus is the future, preparing the army of tomorrow that's ready to fight. Para muchos, este es el Donald Trump británico. Para otros, este señor de los pelos desordenados podría ser un peligro para el mundo, no por él, sino por su alma gemela, Donald Trump. Lo cierto es que los dos son potencias nucleares. Lo cierto es que los dos son show, controversia y escándalo. Es Boris Johnson. Ganó las elecciones, como usted sabe, en Reino Unido y tiene luz verde para divorciarse de Europa. ¿Es el fin del mundo o el inicio de un nuevo mundo? Ellos no quieren un mundo multipolar, sino blanquipolar de los blancos. ¿Qué tan distintos o similares son Boris y Trump? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Congratulations. It's a big, Felicidades, Boris. Reino Unido y los Estados Unidos ahora estaremos libres para imponer nuevos grandes negocios. He's tough and he's smart. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. That they like me over there. That's what they wanted. That's what they need. It always makes your heart burst with pride to see the armed services doing anything. I mean, I've seen over the years. I've seen them absolutely everywhere, from Kosovo to Basra to Afghanistan, all over the world, and they always bring, when they go, wherever they go, I think they express the best of British values, and they are welcomed, admired, and even loved in the places where they do good. I'm here today is to personally thank you and every service member throughout this region for the near elimination of the ISIS territorial caliphate in Iraq and in Syria. You know, this is, as everybody knows, it's going to be a fantastic Prime Minister, I can tell you. And we're having very, very good meetings. So far, it's been really good. We're going to do a fantastic deal once we clear up some of the obstacles in our path. We've got some fantastic many deals, talking about many different deals, but we're having a good time. As far as UK and the United States, we're working on a very big trade deal, and I think it's going to work out very well. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? If you have a windmill anywhere near your house, congratulations. Your house just went down 75% in value. And they say the noise causes cancer. Estoy completamente harto de que jóvenes agradables me digan que sus opiniones son más importantes que las mías, porque van a estar mucho más tiempo que yo y por lo tanto tienen una mayor participación en el futuro del planeta. El Putin es supuestamente la pieza clave de una vasta cleptocracia de gángsteres postsoviéticos y personalmente se dice que es el hombre más rico del planeta. Los periodistas que se oponen a él reciben un disparo, sus rivales se encuentran encerrados. A pesar de parecerse un poco a Dobby, el elfo doméstico es un tirano despiadado y manipulador.
Dos rubios que sin embargo, pues no me pueden ustedes dejar mentir, son un reality show. Augura este ser un gran programa de contrastes y de posiciones muy interesantes. Recibimos allá cerca del Támesis en Londres a Isaac Vigio, analista internacional. Usted lo conoce y lo conoce muy bien. Y en España está listo con todas las municiones Rafael Palacios, periodista lleno de hipótesis, teorías y más preguntas. Gracias a los dos. Isaac, comienzo contigo. Vamos primero a lo más urgente y más importante para todos nosotros, lo global. Yo te pregunto, ¿cómo afecta al mundo a la correlación de fuerzas que Boris Johnson sea el primer ministro del Reino Unido, por favor? Bueno, justo estoy encima del Támesis ahora. Bueno, casi. Un saludo a todos. Yo creo que va a afectar bastante, porque una posibilidad que hubo en esas elecciones fue que Jeremy Corbyn ganase, y él era bastante proclive al gobierno mexicano, al argentino, a los gobiernos de izquierda o centroizquierda en América Latina, en España, en Portugal. Él estaba de acuerdo con mantener el tratado nuclear con Irán, estaba de acuerdo con levantar todas las guerras que hay, no hacer más intervenciones armadas, y llevar una política de paz, e inclusive él personalmente no estaba de acuerdo con la OTAN, aunque su partido sí. Para Boris Johnson, en cambio, sí está de acuerdo con la OTAN, está de acuerdo con hacer un eje muy estrecho con Donald Trump, se ha acercado bastante a las posiciones de Donald Trump en relación a Irán, aunque no completamente. Boris Johnson ha estado de acuerdo con las sanciones a Venezuela, no ha condenado el golpe en Bolivia, más bien está de acuerdo con que hay una transición democrática. Y me parece que ahora Boris Johnson, al romper con la Unión Europea, que se va a dar en menos de 2 meses, el Reino Unido se va a convertir en un país que va a ansiar tener sus propios libres mercados, sus propios tratados comerciales, y Boris Johnson se va a convertir en una especie de vedette de la derecha liberal mundial. Como Trump está en caída, Bolsonaro también está en caída, y Johnson no es como ellos, porque no es un ultra. Johnson es una persona un poco populista, que sabe llegar a sectores obreros, que es un poco liberal. Entonces él va a querer tener una pegada. Vemos que el caso de Macron está en declive, Angela Merkel ya está culminando su periodo, entonces Boris Johnson se va a convertir en una vedette internacional y va a querer transformarse en el nuevo epicentro de comercio en contra de los bloques comerciales que existen. Yo creo que va a tener cierto eco por un tiempo. Oye, hay otra cosa más. Que va a acentuar la crítica, va a centrar en la confrontación con Rusia. Sí. ¿Qué significa eso de la vedette? O sea, ¿una bailarina o qué? A ver. Bueno, me refiero no tanto a una figura, una bailarina, sino que va a ser la estrella, ¿no? Que va a ser la persona en la cual los grupos de derecha a nivel mundial van a ver como un eje de referencia, ¿no? Porque es una derecha no tan radical, no tan dura, no tan xenofóbica como la de Bolsonaro o como la de Trump, sino es una derecha más abierta, más liberal, que puede pegar más, ¿no? Y en un momento en el cual, repito, Macron está hackeado por grandes huelgas, Angela Merkel está acabando su periodo, entonces él va a querer ser una estrella de la derecha, entre comillas, democrática mundial. Bien. Rafael, qué gusto saludarte. A ver, ¿qué significa que tengamos a dos personajes sueltos por el mundo, Boris Johnson y Donald Trump? ¿Está más seguro el planeta ahora o vamos en sentido contrario? Bueno, lo primero que hay que razonar con esta victoria es que la gente no quiere el nuevo orden mundial, no quiere este orden globalista dirigido por estos burócratas al servicio de la banca internacional que representa el Banco Central Europeo, el FMI y el Banco Mundial. Esta no es una victoria contra Europa, como se está diciendo, porque uno se puede sentir plenamente europeo y estar en contra de la Unión Europea. Entonces, por la gente que yo conozco en Inglaterra, que he pasado unos cuantos veranos por ahí, pues yo creo que ha podido más la intromisión de estos burócratas de Bruselas en la vida interior de Inglaterra y cómo ha cambiado su país en el punto en el que ya no lo reconocen, porque ya no han perdido su cultura, su tradición, han sido invadidos culturalmente, y esto supone un repliegue
en la misma, un repliegue a su identidad nacional en la misma línea que está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo. Ahora bien, ¿sobre qué puede ocurrir con esta unión de Boris Johnson y Donald Trump? Bueno, pues va en la misma línea, contra la Unión Europea como poder dictatorial y contra natura, que está acabando con todas las relaciones humanas, imponiendo esta visión del Estado que se mete en tu casa, en tu familia, en todos los índoles de la vida. Y bueno, pues van a formar un eje con otros países que ya ha nombrado el compañero en contra de esta política globalista. Sobre la paz, bueno, pues hay que recordar que ha sido Trump el presidente precisamente que ha conseguido sacar a los ejércitos norteamericanos de Siria, de Afganistán y de Irak. Así pues, y acabar con el terrorismo de Al-Qaeda. Así que, bueno, en ese sentido no va a haber ningún problema. Luego ya las consecuencias que pueda tener para la propia Europa al establecer otra frontera, bueno, pues ya supongo que será una cuestión que abordaremos en las siguientes preguntas. Bien, oye Rafael, pero Isaac nos está diciendo que pues ya Donald Trump va para abajo. No, hombre, eso es desconocer lo que ha pasado con el asunto ucraniano y saber que el hijo de Joe Biden va a ser acusado de haber intentado sobornar al fiscal general de Ucrania con varios cientos de millones, con una empresa que se llama Burisma, que estaba entrando en el mercado del gas. Ese ha sido todo el origen de esta charada, como le están llamando, de impeachment, que es, bueno, se va a volver en contra del Partido Demócrata, todos lo sabemos, y lo que va a suceder en los próximos meses es que van a aparecer dos informes más, uno a cargo del fiscal Durhan, que va a contar cómo todo ese informe, por cierto, procedente de Inglaterra, esto es muy importante, ojo, porque el informe de Christopher Steele, que es un agente del MI6 británico, y la empresa GPS que ha originado toda esta conspiranoia contra Trump, ha sido a consecuencia de los servicios secretos ingleses. Y ya han dicho el fiscal William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, que va a iniciar acciones contra los servicios secretos internacionales de lo que llaman the Five Eyes, los 5 ojos, que son los 5 países de la Commonwealth que mantienen una correspondencia de elementos de vigilancia electrónica y evidentemente el gobierno británico va a sufrir las consecuencias y ojo que las cosas va a ser muy grave y bueno, yo creo que el hecho de que Boris Johnson y Trump se lleven bien va a suavizar algo de la cuestión, pero por ahí se está comentando que podría ser ni más ni menos que el ocaso de la monarquía británica, o por lo menos que haya cabezas dentro de la monarquía británica, aunque ya hemos visto con el príncipe Eduardo cómo ha caído, que vayan a caer. Así pues, a ver, no hay que tener ningún miedo. El planeta, gracias a Dios, en los 2 o 3 últimos años que lleva Trump en el poder se está tranquilizando, el terrorismo está bajando de intensidad, las guerras están bajando, salvo la de Libia, que todavía no acaba de solucionarse, y bueno, por ese lado yo creo que no hay nada que temer. Bien, a ver, ya tenemos 2 posiciones distintas. Isaac, Rafael nos dice que Trump no va para abajo, que eso sería desconocer realmente lo que está pasando en el planeta. ¿Qué me dices de eso? Y para acabar y cerrar con este tema, ¿cómo se ven Donald Trump y Boris como amigos militares frente al desafío de desmantelar a la OTAN? Porque Donald Trump quiere desmantelar la OTAN, por favor. Bueno, Boris Johnson no quiere desmantelar a la OTAN. Boris Johnson quiere mantener a la OTAN. Pero Trump Boris Johnson, por ejemplo, Boris Johnson está por mantener la OTAN. Él no quiere desmantelar a la OTAN. Él quiere tener una alianza muy estrecha desde el punto de vista militar con los norteamericanos. Boris Johnson ni siquiera quiere parar de vender armas a Arabia Saudita, las cuales usan en la guerra con el Yemen. Es decir, no veo de parte de Boris Johnson ningún intento de recortar el bloque militar con Estados Unidos. Por el contrario, él apunta a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos. En ese sentido, me parece que inclusive al salirse de la Unión Europea, el Reino Unido se va a acercar más a Estados Unidos. Ojo, otra cosa más, en la reunión que hubo aquí de la OTAN, pocos días antes de las elecciones,
Boris Johnson sí está de acuerdo con más armamento para el Reino Unido, mayor inversión para el Reino Unido en términos militares. Es decir, no veo de parte de Boris Johnson un repliegue. Más bien él está muy consciente del tema de seguridad, habla de contratar 20.000 policías más, de levantar al servicio secreto, el MI5, inclusive lo acusó a Jeremy Corbyn de estar por su anulación, acusó a Corbyn de estar en contra de la OTAN. Es decir, creo que Boris Johnson va a mantener la línea conservadora de estar muy pegado a Washington en cuestiones de política externa. Oye, Isaac, ¿y qué me dices de lo que me dice Rafael, que Trump no va para abajo? Al revés, esta victoria muestra que la guerra contra el globalismo está más fuerte que nunca. Bueno, Trump se está retirando de Siria, de Irak, de Afganistán, pero igualmente crea otro foco de conflicto. Estamos viendo lo que pasa en el Yemen. Y él a su vez plantea invasiones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Habla que ahora en México hay que condenar a los grupos narcos como terroristas, por lo cual podría justificar una incursión armada en México para golpear a ellos. Hace poco dijo que iba a apretar el botón nuclear contra Corea del Norte, y él no descarta un ataque contra Irán. Él está en contra del acuerdo nuclear con Irán y no descarta ir con Benjamín Netanyahu a hacer incursiones. Acuérdense que él es el primer presidente norteamericano en haber reconocido la anexión israelí del Golán sirio y de toda la Jerusalén antigua y oriental. Entonces él sí tiene una política de intransigencia ante Irán, tiene una política que antes estuvo dispuesto a ir a una guerra con Corea del Norte y que está en una política bastante ofensiva con América Latina. Acaban de ayudar a organizar la caída de Evo Morales, van a querer acentuar más presión para que caiga Maduro, inclusive no descartan una intervención militar sobre Venezuela, sobre Nicaragua y sobre Cuba. Entonces, yo no veo de parte de Trump un pacifista. Él además, por último, está queriendo crear una fuerza aérea espacial. Por primera vez, crear un grupo de élite que actúe desde el cosmos para atacar a otros países, cosa que nunca antes se ha dado en la historia de la humanidad. Entonces no veo de parte de Trump ningún tipo de pacifismo. Más bien creo que él está acentuando la carrera militar, se está dotando de armas terribles. Con las armas que tiene ahora Estados Unidos podría destruir a la raza humana decenas de veces, y no hay manera en que él quiera parar ese rearmamento permanente de los Estados Unidos. Bien, a ver, Rafa, pues ya Isaac dijo que al contrario, nada de que la paz se está poniendo más inseguro el planeta, y yo además de esa réplica que me gustaría que hicieras, te pregunto, ¿cómo será la relación de Estados Unidos, Reino Unido con Rusia? Porque Estados Unidos pues no ha insultado al presidente Vladimir Putin, bueno, al menos Donald Trump, pero Boris Johnson sí, le llamó ratero, le dijo de la cleptocracia, le dijo muchas cosas. Entonces, a ver, Rafael, explícame esas dos cosas, por favor. Bueno, una es difícil de explicar. Yo el comportamiento de Boris Johnson la verdad es que no lo justifico de ninguna manera, así que para mí está un poco chalao, tengo que decirlo. Respecto a lo que estaba comentando Isaac, respecto a la política de Estados Unidos con Trump tiene una política de no intervención en principio. Hay que matizar porque está claro que sí le importa lo que pase en los países de su zona, particularmente México, porque, y esto tendrá que reconocerlo el contertulio, el narco le está afectando a Estados Unidos, está inundando las calles de droga y se ha infiltrado incluso en ciudades como Chicago, en California, así que es un problema bueno que encima se está abordando. Hay que recordar que las declaraciones del secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García se llama, si mal no recuerdo, pues está admitiendo que el presidente de los Estados Unidos de México, porque esa es la denominación, había traficado con cocaína, había comprado cocaína a los narcos. Ha citado estas declaraciones de la Fuerza Aérea norteamericana diciendo que va a impulsar
estas fuerzas militares aeroespaciales, pero hay algo que mucha gente desconoce, y es algo que he puesto en mi página rafapal.com hace unas horas, porque que la verdad es que le ha sacado la noticia de RT, y que en ese abordaje de esas fuerzas aeroespaciales se han llegado noticias francamente maravillosas para el planeta. Se van a desclasificar tecnologías del programa secreto espacial, que es algo que veníamos diciendo que existe desde hace mucho tiempo, y entre las cuales se incluyen dispositivos para lo que conocemos como la energía libre. Lo están escuchando ustedes bien. Asimismo, han desclasificado un aparato, un dispositivo que, es un ala delta ya conocido, pero que tiene la capacidad tanto de volar por el aire como dentro del agua. Y asimismo, y esto lo pueden ver en RT, si se meten en RT ahora mismo en su página, si no lo han quitado ya, una tecnología, un dispositivo de vuelo para poder ir a cualquier lugar del planeta en 1 hora. Lo han oído bien. Así pues, yo creo, y estoy prácticamente convencido de que esto no es una afirmación de superioridad, aunque sí es cierto que el pretexto para sacar estas tecnologías a la luz, que como digo estaban secretas en toda esta historia del Área 51 y todo esto, es que Rusia y China están avanzando mucho, pero lo que yo tengo entendido desde hace ya muchos años que llevo siguiendo el tema es que es un pretexto para sacar a la luz todas estas tecnologías, digamos, de la ciencia ficción, pero que existen en realidad y que serán las que solucionen todos los problemas ecológicos que ahora se está hablando tanto con la cumbre climática y todo esto. Así pues, cuando Trump dice una cosa, y es cierto que, como decimos en España, es perro ladrador, en realidad es poco mordedor, porque siempre está jugando al despiste y a lo que llaman como intervención paradójica. Es decir, dice una cosa, pero en realidad está pretendiendo que las cosas vayan por otro lado. Yo no tengo ningún miedo, creo que, y es la prueba de que Estados Unidos está dejando ese papel intervencionista por lo menos en el Oriente Medio. Otra cosa, como digo, es en Hispanoamérica, porque evidentemente hay ciertos movimientos que les pueden afectar, y pues ahí se reserva el derecho, es cierto, si no de intervenir militarmente, desde luego políticamente. Bien, sí, por cierto, ahí me acuerdo que creo que el abuelo de Donald Trump tuvo que ver algo con la clasificación de los secretos de Tesla, ¿no? Y también te hago una precisión, Rafael, ya está muy sabido y comprobado y revelado por los propios agentes que la CIA ha tenido mucho que ver en los cárteles de la droga en México, o sea que los narcos mexicanos no son tan culpables, o más bien no son los únicos culpables, sino que son la propia DEA y la propia CIA la que ha provocado toda esa creación de inseguridad tanto para México como para Estados Unidos. A ver, Isaac, bueno, pues ya nos vamos. Rafael nos está diciendo que Trump significa incluso pues ya el advenimiento quizá, no sé si de la guerra de las galaxias, ese es un poco de humor mío, pero ¿qué me dices de la relación Reino Unido, Estados Unidos y China? Por favor. ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Cómo va a enfrentar el balance de fuerzas geopolíticas Reino Unido, Estados Unidos y China? Que es muy importante. Bueno, hay dos cositas que quería decir previamente. Venga. La primera, que yo pienso que Boris Johnson, a pesar de que se hace bufón, es una persona sumamente seria e inteligente. Lo conozco personalmente cuando ha sido alcalde de Londres. Organicé el primer debate que tuvieron Boris Johnson con Jeremy Corbyn hace 11 años en un foro que tuvimos para la Comunidad Iberoamericana. Y Boris Johnson, si bien se hace el tonto o el payaso, es sumamente astuto. Solamente una persona con su astucia pudo haber derrotado a los laboristas 2 veces en Londres y ahora haber derrotado a los laboristas nuevamente en las elecciones generales. Él ha ganado todas las elecciones donde se presenta y también el referéndum europeo. Es un hombre sumamente hábil y astuto. Bien. Entonces él, y es algo muy interesante, cuando él era alcalde, él era hostil a Trump. Ahora se ha pegado a Trump, pero en cualquier momento se va a separar de Trump. Si a Trump le va mal, él se va a llevar bien con el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora, la otra cosa que quería comentar era sobre Rusia. Hay un tema muy fuerte que es sobre Rusia. Los conservadores británicos son bastante antirrusos. Sin embargo, en estos días, hoy se supone que se tiene que empezar a publicar el informe secreto que no se quiso publicar antes de las elecciones sobre la supuesta interferencia rusa en el referéndum del 2016.
porque Rusia sí estaba contra la Unión Europea y a Rusia le conviene romper a la Unión Europea porque ve a la Unión Europea como un bloque que quiere expandirse hacia Ucrania, hacia Georgia, hacia Moldova y golpearlos a ellos. No es lo mismo que, por ejemplo, la política de Irán, que es porque trabalance contra Donald Trump. Entonces, Rusia sí está de acuerdo con romper la Unión Europea y en ese sentido Rusia ha tenido apoyos o cierta relación con Nigel Farage del partido de Brexit y ha visto con buenos ojos y con buenos ojos que se dé el Brexit. Nos vamos, Isaac. Boris Johnson va a chocar con Rusia y ahora me parece que al salirse de la Unión Europea va a buscar un entendimiento con China. Bien, gracias a los dos. Rafael, gracias, abrazos, gracias. Bueno, pues Anglia es una pequeña, ahí agarramos descuidado a nuestro camarógrafo porque estaba viendo como para allá, pero bueno, no pasa nada. Anglia es una pequeña península al norte de Alemania y cerca está también en el norte Baja Sajonia. Hace muchos años, por ahí de los 500 años después de Cristo, varias tribus migraron de ahí, de Anglia y de Sajonia, hacia lo que hoy es Gran Bretaña. Anglia-Sajonia es el origen de la palabra anglosajón o anglo-saxon en inglés, que en realidad eran migrantes de lo que hoy es Alemania. Y esto lo traigo a colación porque en el Reino Unido y en la misma Europa y con el mismo Boris Johnson, uno de sus grandes miedos es la migración. Qué curioso, ¿no? Cuando sus raíces y orígenes de ellos mismos están basadas en lo mismo, la migración. Buenas noches.